Hola amigos, bienvenidos una vez más, gracias por vernos. Recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Un artículo muy interesante que publica The Economist en su última edición habla de la situación colombiana. La geografía del conflicto en Colombia se expandió de manera inquietante según The Economist. Los problemas de los grupos ilegales, la frontera con Venezuela, las selvas del Amazonas, el gobierno de Gustavo Petro y su política de paz total son tenidas en la revista en un profundo análisis. En un artículo que titula ¿Está Colombia a las puertas del infierno? Con esta pregunta inicia un demoledor artículo publicado este fin de semana por The Economist, en el que aborda temas clave como las reformas sociales, la seguridad, las instituciones, la gobernabilidad y la situación económica durante el mandato de Petro. No es, eso sí, la primera vez que The Economist pone la lupa crítica sobre el gobierno actual. Son algunos de los apartes de este interesante artículo que queremos compartir con ustedes, amigos. Recuerden darle me gusta a este video y suscribirse. Ahora, en un extenso análisis, la revista británica vuelve a situar a Colombia en el radar internacional, con un diagnóstico ambiguo. Una economía en recuperación, pero atravesada por un deterioro institucional y de seguridad que amenaza con convertirse en un lastre para el futuro inmediato. Sin embargo, The Economist reconoce que, tras 2 años de estancamiento inicial, la economía colombiana dio señales de recuperación. El crecimiento proyectado para 2025 es 2.4% por encima del promedio regional. El desempleo cayó 8.8%, la cifra más baja en un cuarto de siglo, y la inflación se redujo a la mitad desde el inicio del mandato de Petro. La bolsa de valores, además, tuvo un desempeño sorprendente: 54% de aumento en moneda local durante el último año, ubicando al mercado colombiano entre los 4 más dinámicos del mundo. El turismo, una de las apuestas más fuertes del presidente, también creció: 7 millones de visitantes en 2024, 2 millones más que en 2022. Sin embargo, el semanario advierte que estos logros son más circunstanciales que producto directo de la gestión gubernamental. Así que no hay, no se puede sentir Gustavo Petro y su gobierno muy felices por este artículo, ya que, según la opinión de estos expertos, no es Gustavo Petro quien tiene a Colombia en la situación macroeconómica en la cual se encuentra. Más allá de esa polarización, continúa el artículo en The Economist. El medio concluye que la economía colombiana goza de buena salud, pero acumula problemas, para luego advertir que la estrategia de Petro con los grupos armados y su estilo errático de liderazgo podían minar esos avances. También advierte sobre otros problemas estructurales que preocupan a los colombianos: la alta informalidad laboral, 55%, la baja inversión y un déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto que, de no corregirse, podría llevar al país a una crisis. Conoce de fondo la situación financiera colombiana. Es un gobierno que se gasta solamente en burocracia 6 billones de pesos. Es inmensa la cantidad que el gobierno Petro gasta en mantener su base política, solamente en puestos públicos para mantener el voto y para mantener la base del pacto histórico. También advierte sobre otros problemas estructurales que preocupan a los colombianos. Este artículo experto económico: la alta informalidad laboral, 55%, la baja inversión y un déficit fiscal del 7.7% del PIB. La baja inversión y un déficit fiscal del 7.7% del PIB que, de no corregirse, como les dije, podría llevar al país a una crisis. La peor amenaza para la economía es el elevado gasto público.
El déficit fiscal alcanzará aproximadamente el 7% del PIB este año, elevando la deuda pública a un récord superior al 60%, señala la publicación. Del mismo modo, asegura que la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y de gas está desalentando la inversión extranjera, problema fundamental y profundo del gobierno de Gustavo Petro, su falta de conciencia acerca de la importancia de compañías como Ecopetrol y Carbocol, su desdén por la gasolina y los derivados en una pasión desbordada por las energías alternativas que todavía no resuelven el problema energético mundial, pero que Petro quiere terminar de un solo tajo con la exploración y la explotación petrolera. Sin embargo, subraya el semanario, buena parte de estos resultados poco tienen que ver con la gestión directa del presidente. Se jacta de haber bajado la inflación, pero su intimidación al Banco Central ha dificultado ese trabajo. Recuerda el texto al señalar que la inversión privada permanece estancada. Además, las decisiones de frenar la exploración de petróleo y gas han desalentado las inversiones extranjeros. Alrededor del 60% de los trabajadores colombianos trabajan en la economía informal, donde reciben menos beneficios, no pagan impuestos y son menos productivos. La inversión es baja, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento, impulsado principalmente por el consumo. En otra parte de este interesante artículo de The Economist que estamos compartiendo para ustedes, amigos, respecto a la pobreza y la desigualdad, The Economist indica que el número de personas que viven en pobreza con menos de $3.90 al día se ha reducido. No obstante, hay una variación muy leve respecto al número de personas que viven en lo que es considerado pobreza extrema, con menos de $1.90 al día. El incremento del salario mínimo, que aunque drástico, incentivó aún más la informalidad. Según el DANE, en 2024, la línea de pobreza se fijó en 460.198 pesos mensuales por persona, un aumento del 5.7% más que en 2023, 435.375. En el caso de los hogares, se considera aquellos con ingresos inferiores a 1.840.792. Con base en estos parámetros, el 31.8% de los colombianos viven con ingresos inferiores al costo de una canasta básica nacional, casi un tercio de la población. Las reformas impulsadas por Petro, según la revista, también han generado efectos adversos en sectores que antes funcionaban con mayor solidez, como la salud. El aumento del control estatal ha provocado el cierre de las salas de maternidad y urgencias en varios hospitales. El caso más sonado fue el del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, que en diciembre de 2024 clausuró su servicio de partos ante la alta presión en otros servicios de urgencia. Y ya se están conscientes del fracaso del gobierno Petro en materia de salud. Hoy lo constatamos personalmente yendo a una EPS perfecta, que es un espejo de cómo era de interesante y eficiente, aunque también susceptible de mejorar el sistema de salud colombiano con las EPS y que el gobierno Petro desbarató. Si en el frente económico el panorama es frágil, pero manejable, en el de seguridad la evaluación es mucho más severa. The Economist recuerda que el asesinato del candidato Miguel Uribe en junio marcó un hito de violencia política, un eco del sangriento pasado de Colombia. A este hecho se sumaron un carro bomba en Cali, el derribo de un helicóptero policial y una serie de ataques que dejaron más de 20 muertos y 70 heridos. El crimen de Uribe en medio de una ola de violencia que ha inquietado a la clase política, mientras que Petro insiste en la convocatoria de una asamblea constituyente.
Estos ataques pusieron de relieve el fracaso de la política de seguridad emblemática del señor Petro, paz total, que todo el mundo sabe. Paz total ha significado una paz total hacia la subversión y hacia los grupos de narcotraficantes y hacia los extorsionistas y las bandas criminales, y un descuido total del territorio nacional que ahora está en manos de la guerrilla y las mafias. Un intento de negociar con todos los grupos armados del país al mismo tiempo, eso es la paz total, sugiere el semanario. Por otra parte, analiza la desertificación de Colombia por parte de Estados Unidos. A esa frágil estabilidad económica se sumó un episodio que pone en entredicho la política de drogas del gobierno, la desertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. El anuncio lo hizo el propio Petro en un improvisado Consejo de Ministros sobre Salud. Los Estados Unidos no se certifica después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Poco después la presidencia reforzó el mensaje de redes sociales, asegurando que la decisión se dio pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico. El memorando del Departamento de Estado, firmado por Donald Trump, fue contundente. Ahora bien, The Economist se pregunta qué futuro plantea este panel de expertos para Colombia. Si el frente de seguridad ya preocupa, la situación política y de gobernabilidad tampoco da señales alentadoras. The Economist criticó la alta rotación ministerial, nombra a uno nuevo cada 20 días en promedio, y los constantes choques con las instituciones desde el Congreso hasta la Corte Suprema de Justicia. Para The Economist resulta caótica la gobernabilidad de Gustavo Petro, ya que sofoca la función pública. El constante cambio de ministros, más de 50 hasta ahora, ha dejado a la administración sin rumbo y con funcionarios desmotivados. El daño más directo, no obstante, ha sido contra el Banco de la República, al que Petro ha acusado reiteradamente de tomar sus decisiones sobre las tasas de interés, y afirma que busca frenar el crecimiento económico por razones puramente políticas, y sugiere que intenta desfinanciar al gobierno colombiano. En paralelo, Petro abrió una pelea con su exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, a quien acusó de desobedecer su orden de prohibir exportaciones de carbón a Israel. Así, el panorama electoral añade un elemento de incertidumbre. Vicky Dávila, candidata de derecha, habla de un país a las puertas del infierno. Gustavo Bolívar, en cambio, insiste en que los últimos 6 meses han sido fabulosos para la economía colombiana. Entre esos polos se abre el interrogante de qué camino tomará Colombia en 2026, cuando un nuevo presidente debe lidiar con el déficit fiscal, la violencia creciente y la herencia de una desertificación. Según The Economist, Colombia no está, como aseguran los sectores más alarmistas, al borde del abismo, pero tampoco puede darse por satisfecha. El millón de colombianos que ha emigrado en los últimos 3 años es una señal de advertencia. Colombia no está al borde del abismo, pero su próximo presidente tendrá mucho que hacer para mejorarla, concluye la publicación. Así, amigos, ese es el panorama que pinta quizás uno de los diarios más importantes del mundo en materia económica. Y la crisis con los Estados Unidos continúa desarrollándose. Por otra parte, como segunda noticia para ustedes, el presidente Petro ha escalado en su discurso contra contra el presidente Donald Trump, a quien dice que hay que meter preso. Insiste en fomentar un ejército mundial contra las que él llama injusticias en contra del pueblo palestino. Y
lo que no menciona el presidente Gustavo Petro es la crisis de inseguridad que vive Colombia. No defiende a los niños, a los policías o a los militares colombianos que desatan su defensa prácticamente sin herramientas para detener a la guerrilla que hace de las suyas en diferentes departamentos de Colombia. Así, amigos, lo que se espera para Colombia en las próximas 24 horas o más en adelante, si Petro continúa con su discurso, pues será más funcionarios del gobierno sin la visa de los Estados Unidos. Ya varios de ellos fueron comunicados de parte del Departamento de Estado y de la Embajada en Bogotá de que ya no tienen visa para Estados Unidos. Y su amistad con el vecino venezolano, dictador y jefe del cartel de los sones, Nicolás Maduro, tampoco beneficia a Gustavo Petro. Es una situación en la que el presidente, su política, su amor por el comunismo, el socialismo y querer convertir a Colombia en eso, pues le están costando a nuestro país un desprestigio a nivel internacional. Amigos, muchas gracias. Recuerden compartir, recuerden suscribirse y darle me gusta a este video. Seguimos.